siempre, si tienen alguna duda o consulta de la clase pasada de enfermedad renal, si tienen alguna duda de enfermedad renal aguda o antes, ¿tienen alguna duda por si acaso? Ok, no tienen dudas. Ya, de tener alguna duda me lo hacen saber. Hola Nicole, ¿qué tal? Muy buenas noches. A ver, enfermedad renal crónica, concepto. El concepto vienen a ser dos. La enfermedad renal crónica, ¿cómo se define? Como la presencia de, ojo, daño renal y o filtración glomerular menor de 60 milímetros por minuto, y esto sí es adicional 1,73 metros cuadrados de superficie corporal, por si acaso. O sea, se le define adicionalmente, ¿ok? O sea, nuevamente, enfermedad renal crónica es la presencia de daño renal y o filtración glomerular, que es lo mismo que decía en algunos casos, tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto. ¿Cuánto es lo normal? Recuerden que lo normal es de 110 a 125, 130 mililitros por minuto. Esa es la cantidad que filtra el riñón normalmente. Obviamente, también se le agrega, y a eso lo utilizan un poco los fisiólogos, porque esto es por 1,73 metros cuadrados de superficie corporal. A eso, si quieren ser más finos, como debería llamarse realmente, es mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados de superficie corporal, en un lapso de 3 meses a más. O sea, esto, el daño renal o esta tasa tiene que estar en un lapso de 3 meses a más. Tiene que perdurar por más de 3 meses. Ahora, aquí viene un tema importante. Quiere decir que un paciente puede no tener una tasa de filtración glomerular menor de 60, pero tiene daño renal. Si el paciente tiene daño renal, eso ya es una enfermedad renal crónica. Ahora vamos a comentar de terminologías. Una cosa es enfermedad renal crónica y otra cosa es insuficiencia renal crónica. Tienen que entender algo. En el campo clínico, tranquilamente ambos se utilizan de manera indiferente, por si acaso. O sea, eh, un médico clínico, internista, cardiólogo, no te va a hacer tantos problemas entre la insuficiencia renal crónica y la enfermedad renal crónica. Pero los nefrólogos sí. Los nefrólogos consideran que insuficiencia renal crónica es cuando te estás refiriendo a el estadio 5 de la enfermedad renal crónica, también llamada enfermedad renal crónica terminal. O sea, le dan ese punto de corte. Miren, no se complica en la vida. Difícil, solamente quien les quiera preguntar cuál es la diferencia entre enfermedad renal crónica e insuficiencia renal crónica va a ser por fastidiarlos. Realmente. Realmente no es que exista una diferencia tan clara. Y cuando te digan enfermedad renal crónica terminal, se refieren al estadio 5. Pueden usarlo de manera indistinta, pero comúnmente llámenle enfermedad renal crónica más que la palabra insuficiencia. ¿Ok? Pero, generalmente y casi siempre se van a utilizar ambos términos como de manera indistinta. ¿Ok? Ahora aquí viene algo importante, daño renal. ¿Qué quiere decir daño renal? ¿Qué quiere decir daño renal? Daño renal quiere decir la presencia de hematuria persistente o proteinuria o alguna imagen que nos señale enfermedad renal. Vuelvo a repetir, daño renal quiere decir hematuria, proteinuria o una imagen que sugiera daño renal. Por ejemplo, disminución de la corteza renal, o sea, riñón más pequeño. Doctor, el paciente tiene una filtración de 90, ¿ya? No ha cumplido un requisito, pero, doctor, tiene proteinuria, tiene
Tiene más de 300 miligramos en 24 horas, tiene proteinuria. Ah, excelente. Ese paciente ya tiene daño renal. Doctor, tiene 45 miligramos en 24 horas. Recuerden que el punto de corte es 30. Eso se los pregunté hasta el cansancio en teoría. Es 30, es 30, es 30. Doctor, en la bibliografía dice 14. Es verdad. No deberías tener proteinuria. No deberías tener proteinuria. Pero para aspectos clínicos se acepta hasta 30. O sea, si tú quieres ser purista, no deberías tener proteinuria o máximo 10, 14. Pero para diagnosticar realmente proteinuria es por arriba de 30. Así que el punto de corte es por debajo de 30 normal, por arriba de 30 proteinuria. Si es de 30 a 300, microalbuminuria. De 300 a más, macroalbuminuria o llamada para los amigos proteinuria. Proteinuria propiamente dicha. 30 a 300 microalbuminuria. 300 a más proteinuria. Proteinuria. ¿Ok? Proteinuria. Entonces, eso es daño renal. Con tal que presenten uno de los dos y persistente, doctor, el paciente tiene proteinuria, ya es daño renal, aguanta, tienes que validarlo por 3 meses. Generalmente, si un paciente presenta proteinuria, yo se lo mando cada mes. Y si persiste el tercer mes, el paciente ya tiene daño renal. O sea, no con un solo análisis puede determinar si tiene o no tiene daño renal. Ahora, claro, si te sale una tasa de filtración de 30, y al siguiente mes te sale 30, no vas a esperar 3 meses para decir daño renal. Es más que probable que lo tengan, ¿no? Es más que probable, ¿no? Pero obviamente la teoría me dice que debo esperar hasta el tercer mes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, Dime. entonces es por encima de 30 y la pregunta es, tenemos que hacerle varios análisis porque también puede ser que tenga exceso de proteínas, pero por otras causas, ¿no? No por el tema del daño Claro. renal. Eso que tú dices es un buen punto. Y ahí viene una disyuntiva entre nefrólogos que es divertida ir a ver, lleva cancha el día que vayas cuando se pelean por eso. ¿Por qué? Es muy cierto lo que tú has dicho. Hay pacientes que por años tienen proteinuria y tienen hematuria no tan avanzada y no avanza su enfermedad. Y no tienen daño renal definitivo. O sea, tienen daño renal, pero es un daño renal aparentemente que no avanza. Porque, ojo, si tú tienes proteinuria, es porque tienes daño renal. O sea, no tanto porque, doctor, es por otra causa. No, ¿qué causa te haría orinar proteínas? Ya, algo más abajo. Pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? No, o sea, algo que te haga perder proteínas en uretra, en vejiga, no, pues, no, difícil. O sea, si tú tienes proteinuria es porque hay algo en el riñón. Eso tiene que quedar claro. Al menos que ahorita tengas una duda, que sería bueno, doctor, y en este caso, sería bueno conversarlo, pero lo que te puedo decir es que proteinuria, hay algo en el riñón, porque el riñón no debería filtrar proteinuria, porque recuerda que de las tres capas de la membrana basal, de la barrera de filtración glomerular, ¿se acuerdan? Que eso les he explicado. Las tres capas impiden el pase de proteínas. Se acepta hasta 30. Y recuerden, por enésima vez, se acepta hasta 30. Doctor, en patoclínica me van a enseñar probablemente 14. Ya, pero recuerden que al final solo debo utilizar lo que a mí me sirve para la práctica clínica. Y para la práctica clínica es 30, se acabó. O sea, no hay pierde ahí. ¿Se dan cuenta? No hay pierde ahí. Entonces, si tú tienes, hay pacientes que tienen proteinuria y hematuria de larga data, o sea, de tiempo, ¿ah? Y no pasa nada. Son los casos, no son tan infrecuentes, ¿ah? Mucho cuidado por eso. Mucho cuidado. Pero lo que sí se sabe es que si tienes por debajo de 60, definitivamente tienes enfermedad renal crónica. Con daño renal, si tú tienes un paciente que tiene proteinuria, hazle varios análisis. Ya, al tercer mes tiene proteinuria, ok, califícalo de enfermedad renal crónica, pero monitorealo. Obviamente, lo ideal sería que vaya a ver a un nefrólogo, pero estás en el Perú, el lugar donde faltan médicos, que no sea centralizado, ¿no? Entonces, a veces el médico general, el médico internet tiene que verlo. Entonces, ustedes sigan monitorizando a su paciente. ¿Alguna pregunta?
Doctor, para monitorizarlo correctamente, ¿cuánto, Eso lo cuánto vamos a tiempo? ver, no te preocupes, eso lo vamos a ver más rato, o a más tardar el viernes, ¿ya? No te preocupes, eso lo vamos a ver más rato, estamos yendo poco a poco, pero está bien tu pregunta, está bien que preguntes. Hay que hacer monitoreo, vamos a ver función renal ahí. Doctor, ¿cómo sabemos cuánto es la tasa de filtración glomerular? ¿Qué pedimos? Creatinina en orina, creatinina en orina, creatinina en orina, creatinina en orina. Vuelvo a repetir por 20 veces, no me pidan creatinina en sangre, ¿eh? Yo quiero ver función renal, tengo que pedir en orina para ver cuánto he filtrado. Otro dato que no deben olvidar, a partir de los 50 años de edad, cada año que avanza va bajando 1% la función renal. O sea, a partir de los 50 años va bajando casi un punto la tasa de filtración glomerular. Mucho cuidado, hay que individualizar al paciente. O sea, tengo un paciente de 80 años, su tasa puede estar en 90. Podría ser daño renal, pero hay que evaluar otras cosas del paciente. No vayan a pensar que por ser anciano es normal la proteinuria, es normal la hematuria, eso no es normal. O por ser anciano el riñón se hace más pequeño. Eso no es normal. Ojo, porque también he visto que le han dicho a un paciente, no, su riñón es más chiquito por la edad. Eso no es verdad. Mucho cuidado. Muy bien. Ahora hablamos de la clasificación. Ahora hablamos de la clasificación. La clasificación de la enfermedad renal crónica, ¿ok? Se divide en estadio 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, el estadio 1. En el estadio 1 tiene que haber definitivamente daño renal. Tiene que haber daño renal en el estadio 1 y en el estadio 2. Obligatoriamente. ¿Por qué? Porque el estadio 1 es cuando la tasa de filtración, vamos a poner aquí, tasa de filtración glomerular es por arriba de 90. Entonces, para yo calificar a un paciente como paciente con daño renal, estadio 1, tiene que tener la tasa de filtración glomerular mayor a 90. Obligatoriamente. Porque si estuviera por debajo de 60, eso ya es daño renal exclusivamente. Como tiene por debajo, como lo tiene por encima de 90, no cumple el segundo criterio. Entonces tendría que tener sí o sí daño renal. En el segundo es de 89 a 60. Por eso se le dice daño renal más filtración glomerular levemente disminuida. Levemente disminuida. Mientras que el estadio tipo 1 se le dice daño renal más filtrado glomerular normal. El 3 es, ahora sí, es filtración glomerular disminuida, que es de 30 a 59. La tasa de filtración glomerular severamente disminuido, que es de 15 a 29, y ahora sí, enfermedad renal terminal o insuficiencia renal o fallo renal, así también se le llama, fallo renal crónico, medio raro esos nombres, menos de 15. ¿De acuerdo? Entonces ya tienen ustedes la clasificación que le deben dar al paciente. Doctor, para poder darle estadio 1 y 2, entonces, no me guío de la tasa de filtración glomerular. Por supuesto que no, porque está normal. O sea, el paciente sale con tasa de filtración glomerular en 85. Ya. Pero tiene proteinuria por más de 3 meses. 1 gramo. Eso es daño renal. ¿Qué estadio? 85, 2. Y ojo, a medida que pasa el tiempo, esta filtración va disminuyendo. Doctor, ¿de qué depende que baje tan rápido, que el paciente empeore más rápido o más lento? Depende del tratamiento que apliques, depende de la adherencia del paciente y depende de la enfermedad que tenga el paciente, por si acaso. Hay pacientes que tienen enfermedades que evolucionan lentamente, mientras que hay otros que evolucionan rápidamente. Entonces, depende mucho. Por eso es que hay que detectarlo a tiempo, y detectarlo a tiempo hay que evitar que evolucione. Ya se me pregunta el doctor, ¿y cómo evito? Lo vamos a ver después. Muy bien. Entonces, nuevamente, para el tipo 1 y tipo 2, necesito daño renal para que sea clasificado como enfermedad renal crónica.
Ya saben, hematuria, proteinuria o imagenología. Clásicamente imagenología, riñón de tamaño pequeño. A partir del estadio 3 ya no es necesario el daño renal. Lo puedo tener, pero además de daño renal, es la tasa de filtración glomerular. O sea, con la tasa solita. Ya tiene una tasa de 55 por más de 3 meses, eso es daño renal. ¿De acuerdo? Tipo 3. El tipo 3 se divide en A y B, pero no lo voy a mencionar porque no están utilizables. Solamente estudienlo como tipo 3. Ya si al médico en cuestión que les enseñe le gusta calificarlo en tipo 3A, tipo 3B, pues, doctor, ¿cuál es la diferencia? El tipo 3A es hasta 45, o sea, de 45 a 59, y el 3B de 30 a 44. Doctor, ¿y cuál es la diferencia? Realmente nada. Simplemente lo subclasificas, nada más. Los tipos 5, la enfermedad renal tipo 5 definitivamente van a diálisis, por si acaso, van a diálisis. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto califico de daño renal? Proteinuria. Bueno, ya. Yo les he dicho proteinuria. Ya, yo les he dicho proteinuria. Por ahí alguien me puso, pero el doctor ha dicho que proteinuria es por arriba de 300. Ya, mejor soy más específico. Proteínas por arriba de 30. Recuerden que clásicamente de 30 a 300 se le dice microalbuminuria y de 300 para arriba se le dice proteinuria propiamente dicha. Pero de manera coloquial a todo eso se le dice proteinuria porque la albúmina realmente es proteínas. Ya, ahí no les quiero confundir, a ustedes son inteligentes en eso. Mejor digan de frente, doctor, proteinuria o proteína, doctor, por encima de 30. Lleguen te va a decir, no, pero no son solo proteínas, ya está bien, albúmina. Ya, esos son exquisiteces un poquito más pesadas, ¿no? Pero ya saben, albúmina en orina por más de 30 a 300, eso es microalbuminuria, y cuando tienes proteínas en general más de 300, que generalmente están compuestas por albúmina, eso es proteinuria, así se le llama. ¿Qué más? Hematuria. Doctor, imagenología también, anomalías estructurales detectadas por imágenes. También puede ser por una biopsia renal y que ha habido anormalidades en la histopatología. Presenta desórdenes hidroelectrolíticos crónicos, que no es por culpa de otro órgano. Eso es un poco más complejo de ver, por si acaso. Por si acaso. Lo más clásico es proteinuria, hematuria y anormalidades estructurales en imagenología. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, Dime. espero no salirme del tema. La pregunta es si hay la posibilidad que, bueno, cuando se entrena con carga pesada, usualmente las personas que entrenan usan creatina para poder, que la toman continuamente, diariamente. Ajá. Eso podría, bueno, lo que hacen es los consumen 2 meses y después descansan un tiempo y continúan haciéndolo. ¿Podría afectar de una u otra manera en el tema de la proteinuria cuando van a sacarse los análisis? No tendría por qué. Lo que podría pasar con la creatina en consumos elevados cuando es un suplemento, o sea, cuando hay un injerto de creatina, si control de la cantidad que toma, si no se me ocurre esta cantidad porque, bueno, se me ocurrió o porque a alguien se le ocurrió sin criterio más allá de ese, podrías producir una hiperfiltración. O sea, no se sabe a ciencia cierta las consecuencias de los suplementos a largo plazo. Pero se está viendo que, por ejemplo, puede haber una hiperfiltración, pero eso tampoco tendría por qué ocasionar proteinuria. Ahora, ojo, hay proteinuras fisiológicas y eso pues una de esas, pero no te va a mantener una proteinuria por más de 3 meses. Pues. O sea, no te tiene por qué mantener una proteinuria por más de 3 meses. En todo caso, habría que evaluar ahí, ¿no? Habría que evaluar cuánto se consume. Podría ser que si tú tienes un exceso ya de proteínas de consumo, habría que estudiar qué tipo de proteínas estás eliminando porque obviamente la creatina o estos tipos de proteínas que se ingieren no son de alto peso molecular, entonces podrían ser filtrables y podrían causar un falso negativo de albuminuria, porque a mí me interesa más la albuminuria específicamente de todas las proteinuria, que es el que realmente me traduce daño renal. Ahí podría ser un estudio más profundo, ¿no? Pero a grosso modo no tendría por qué, tomando un suplemento de proteínas, causarme una proteinuria, ¿no? A grosso modo.
Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en el caso de los pacientes que sufren hipertensión, también podrían llegar a tener daño renal. Por supuesto, por la misma hipertensión. Porque la hipertensión, o sea, si un paciente hipertenso tiene proteinuria, es porque la hipertensión llama al riñón. O sea, quiero que entiendan algo. Si un paciente con alguna enfermedad X causa proteinuria, no es porque la enfermedad, o sea, no sé si ustedes lo están entendiendo así, pero yo lo entendí así. Ah, ya, la hipertensión como es presión aumentada, al aumentar la presión, empuja las proteínas y son eliminadas. O sea, el riñón no tiene el problema es con la presión. No, no, no. La hipertensión dañó el riñón y al riñón al ser dañado se manifiesta con la proteinuria, porque se dañó el riñón, se dañó el glomérulo, la hipertensión lo dañó. La diabetes daña el glomérulo, por eso también hay proteinuria en la diabetes. Y así otras enfermedades. El lupus daña el glomérulo, daña el riñón. Y eso se traduce con eliminación de proteínas, al haber dañado el riñón. Doctor, no sé si podría darnos un ejemplo de cómo podría la hipertensión dañar el glomérulo. Claro, recuerda que el sustrato de la hipertensión es el daño endotelial. El daño endotelial, ya. Cuando tú tienes un daño endotelial, se activan todas las sustancias antiprotrombóticas, proinflamatorias. La presión tiene dos efectos. En los endotelios que no han sido dañados, por ejemplo, el del riñón, ¿no? En el riñón el endotelio no ha sido dañado, pero a causa de la hipertensión, en el riñón está ocurriendo un aumento del eje sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, hay un ligero hiperaldosteronismo secundario en la hipertensión arterial. Por eso es que tú le das YKA2 a los pacientes, porque hay un aumento del aldosterón, de la función del aldosterona en el riñón. Esto, lamentablemente, en funciones fisiológicas no hay problema, pero en función de largo plazo y crónicos y niveles muy elevados, hay un mecanismo proinflamatorio en el nivel renal provocado por la misma presión, por el mismo golpe hacia los vasos sanguíneos, por la misma aldosterona. La aldosterona tiene capacidad fibrótica. Ojo, la aldosterona tiene capacidad fibrótica. Eso explica por qué la aldosterona en niveles elevados es causante también de la hipertrofia en el corazón y de la fibrosis en el corazón, en el remodelado y en el riñón también. Entonces, daño endotelial en el riñón hace que se active todo un mecanismo proinflamatorio. Imagínense de esta manera, el endotelio se daña, entonces se aperturan más los espacios para que filtren las proteínas. Un daño en el riñón, un daño en el endotelio pasa a dañar la membrana basal glomerular y esta pasa a dañar los podocitos. Entonces, en esa continuidad terminas dañando toda la membrana de filtración glomerular y termina filtrando las proteínas. Entonces, todo lo causó la hipertensión por golpe en el endotelio debido a que la presión es más, debido a que la presión golpea los glomérulos. Este daño endotelial per se ocasiona mecanismos proinflamatorios, protrombóticos, también el sistema el sistema renina-angiotensina-aldosterona aumentado, que tiene capacidad fibrótica también sobre el riñón, ¿ok? También sobre el corazón, etcétera. En la hipertensión también tienes una activación del sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso simpático también produce vasoconstricción renal. Eso también produce ligera isquemia que poco a poco, a largo plazo, va a ir dañando las células tubulares. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, a partir de aquí ustedes deben entender los conceptos en daño renal de esta manera. Miren,
El daño renal es un sistema progresivo. O sea, es un sistema progresivo. Entonces ustedes deben entender que fisiopatológicamente uno habla de la progresión a enfermedad renal crónica. O en todo caso, progresión de la enfermedad, mejor llamamos así, progresión de la enfermedad renal crónica hasta llegar a enfermedad renal terminal. Todo comienza, por ejemplo, con un paciente, voy a explicar cada uno, con un paciente normal, o sea, con función renal normal, y justamente se presentan acá lo que son factores susceptibles. Factores susceptibles que producen un aumento de riesgo de daño renal. Aquí, cuando tiene, o sea, el riñón tiene a un aumento de riesgo a que se dañe, ocurre lo que se llaman los factores de iniciación. Factores de iniciación, así se llama, factores de iniciación, que ocasionan finalmente el daño renal. Luego, cuando ya tienes daño renal, tienes que considerar los factores de progresión para que disminuya la tasa de filtración glomerular. Si se dan cuenta, primero es el daño y luego disminuye la tasa de filtración glomerular. Luego ocurren las complicaciones que llevan finalmente a una enfermedad renal crónica terminal. Y finalmente, a pesar de la diálisis y el trasplante, bueno, diálisis, porque en el trasplante podría salvarte, finalmente lleva a la muerte del paciente. ¿Ok? Acá la solución es la diálisis, que no es realmente la solución, pero lo que hay, diálisis o trasplante. Muy bien. Entonces, esto es lo que tienen que entender. Todo comienza con un riñón normal, en la cual está expuesto a factores susceptibles. Doctor, ¿a qué se refiere usted con factores susceptibles? Factores susceptibles. Edad avanzada. Historia familiar de enfermedad renal. La raza morena tiene más prevalencia. ¿Por qué la raza morena tiene más prevalencia? Hay teorías, ¿ah? Hay teorías en las cuales se dice por qué la raza negra tiene mayor prevalencia de hipertensión y mayor prevalencia de enfermedad renal. Se cree que es debido a la sal. ¿Por qué? Una teoría dice que en el momento que en las épocas de las conquistas del Nuevo Mundo llevaban esclavos africanos de Europa hacia América. Los viajes eran largos y obviamente no había medidas sanitarias. Entonces, a veces, por malas rutas, se quedaban sin provisiones los barcos y el agua había que racionarlo. Obviamente el agua se quedaba para los que eran netamente europeos, para el capitán, para los subordinados del capitán directos, pero no para los esclavos. ¿Qué le hacían tomar a los esclavos? Agua de mar, agua salada. Esa altísima cantidad de sodio, esa altísima cantidad de sodio provocó a ser más susceptible a los vasos sanguíneos de la gente de raza morena, a la vasoconstricción, mayor sistema RAS, etc. Entonces, por eso se dice que la raza negra actualmente tiene mayor susceptibilidad a enfermedades cardiovasculares, entre ellas hipertensión, enfermedad renal. La disminución de la masa renal, por ejemplo, la hipertensión, más que la diabetes, la hipertensión arterial tiende a hacer que el riñón disminuya su tamaño, a costa de disminuir la corteza renal. Eso también es un factor susceptible, que transforma y pasa el riñón de lo normal a un aumento de riesgo. Muy bien, un aumento del riesgo. Y ahí es donde se activan los factores de iniciación. O sea, el paciente tiene edad avanzada
historia natural de de enfermedad renal, raza, disminución de la masa renal e incluso se dice disminución de peso al nacer. O sea, niños que han nacido con bajo peso. ¿Por qué? Porque el niño que ha nacido con bajo peso tiene menor número de nefronas. Entonces las nefronas trabajan el doble. Eso también ocurre con el obeso. El obeso puede ocasionar daño renal, la obesidad. ¿Por qué? Porque la obesidad es un factor de iniciación. ¿Por qué? Porque la obesidad hace trabajar doble riñón. O sea, un riñón ya con riesgo, con mayor riesgo que los demás. Adicionalmente se le agregan los factores de iniciación, obesidad, diabetes, hipertensión, glomerulopatías, enfermedades autoinmunes, urolitiasis, ITU, infección del tracto urinario a repetición, la obstrucción del tracto urinario, la toxicidad por fármacos, enfermedad policística renal, enfermedad cardiovascular, ¿ok? Todos ellos son factores que inician, son factores ya de riesgo, factores que inician la enfermedad, son factores de iniciación. Vuelvo a repetir, diabetes, hipertensión. Diabetes, hipertensión forman parte del 50% de todas las enfermedades renales crónicas que hay. La etiología en el 50% de esos pacientes es porque son diabéticos o hipertensos. O sea, diabético e hipertenso al primera lista. Primero y segundo. Diabetes primero, hipertensión segundo. Ellos juntos forman parte del 50% de pacientes con enfermedad renal. O sea, en esos pacientes su enfermedad renal se dio porque tienen diabetes o tienen hipertensión. Después de eso, obesidad o síndrome metabólico. Después de eso, glomerulopatías, urolitiasis, enfermedades autoinmunes, infección del tracto urinario, obstrucción del tracto urinario, toxicidad por fármacos, enfermedad poliquística renal y enfermedad cardiovascular. Todos esos son factores de iniciación. El paciente ya tiene aumento de riesgo por la edad, por la historia, por la raza, por disminución de la masa renal, por bajo peso al nacer, y para colmo de males, es diabético, hipertenso, obeso, glomerulopatías, urolitiasis, hito, toxicidad, enfermedad policística renal, cardiovascular, obstrucción del urinario, etc., ya combinación daño renal. Daño renal. Ya daño el riñón. Doctor, ¿por qué la diabetes? Porque la diabetes causa microangiopatía. Daña a vasos pequeños. Y recuerden que el glomérulo son vasos pequeños, son capilares. Los daño. Lugar favorito del diabético. Por la glucotoxicidad. ¿Ok? La glucotoxicidad ocasiona un daño endotelial. Doctor, ¿y cómo? Porque eso sería interesante que pregunten. ¿Y cómo ocasiona la glucotoxicidad? Lo vamos a ver cuando hablemos de diabetes. Muy bien. Hipertensión arterial. Por un mecanismo proinflamatorio, protrombótico, ¿ok? Por aumento del shear stress o fuerza de rozamiento en los endotelios glomerulares, más la activación exagerada del RAS, que tiene poder fibrótico sobre los vasos, el corazón, los remodelados, los vasos sanguíneos, entre ellos el glomérulo. ¿Por qué el obeso? Porque el obeso de por sí tiene un mecanismo proinflamatorio y porque el obeso hace trabajar doble al riñón. En palabras simples, pero sobre todo el obeso es porque el obeso es un ser inflamado, por si acaso. El obeso es un ser inflamado. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, ¿Sí? ¿de qué manera la obesidad hace trabajar el doble al riñón? Cuando tú tienes obesidad, ¿qué cosa tienes extra? Tejido adiposo. Muy bien. Y a mayor tejido, y el tejido adiposo se caracteriza por tener muchas o poca. Te lo voy a decir así: el tejido adiposo almacena grande cantidad de calorías o poca cantidad de calorías. Grandes. Por supuesto. ¿Por qué? Porque mientras que tienes 9 kilocalorías en grasa, en un carbohidrato tienes 4. Ya, eso es lo clásico. Entonces, ¿te imaginas lo que tiene que trabajar el riñón para filtrar la cantidad de desechos, la cantidad de energía, la cantidad de todo lo que produce los mecanismos oxidativos dentro de los adipocitos? El riñón tiene que trabajar el doble por eso. Filtra más, trabaja doble.
Y aparte, que hay un mecanismo proinflamatorio generalizado por la grasa intraabdominal o intraparenquimal, que para colmo también daña al riñón. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. ¿Cuáles son los factores de progresión? O sea, una vez que yo tengo un daño renal, el riñón ya se está dañando. ¿Qué factores producen más bien que progrese la enfermedad? Primero, la misma elevación, o sea, la misma elevación de la presión arterial. Mientras más alta la presión arterial sistólica o más alta la presión arterial diastólica, hay mayor enfermedad renal crónica. Listo. Es un factor de progresión. O sea, la hipertensión es un factor de iniciación y es un factor de progresión. Sí, es un factor de iniciación y un factor de progresión. ¿Qué más? La misma proteinuria. La misma proteinuria. ¿Por qué? Miren, la diabetes, hipertensión, glomerulopatías, la enfermedad poliquística renal, la obesidad misma podría ocasionar, ¿qué ocasiona todas esas enfermedades que les estoy poniendo? Una pérdida de nefronas. Una pérdida de nefronas. Y eso ocasiona una glomerulosclerosis y una fibrosis intersticial. Estoy hablando de toda aquí la nefrona. ¿Ok? Muy bien. La pérdida de nefronas ocasiona glomerulosclerosis y fibrosis intersticial. Pero ¿qué es el efecto intermedio? ¿Quién es el que está aquí? ¿Cómo es que la pérdida de nefronas ocasiona glomerulosclerosis y fibrosis intersticial? Porque aquí está la proteinuria. O sea, les explico. Una cosa es, y se imaginen que este de acá es el glomérulo, y esto de acá es el túbulo. Una cosa es perder proteínas, porque hay un daño, ojo, hay un daño acá en la barrera de filtración glomerular. Y estas mismas proteínas que han sido filtradas dañan el túbulo. Las proteínas filtradas dañan el túbulo. Entonces, al dañar el túbulo, se ocasiona la glomerulosclerosis y la fibrosis intersticial. Muy bien. ¿Cómo? Porque las proteínas se unen a los receptores, por ejemplo, de megalina, cubulina, activan el epitelio tubular y ocasionan todo un estadio proinflamatorio. O sea, la proteinuria ocasiona un estadio proinflamatorio. Esos nombres que les he dado, tubulina, megalina, poco a poco, pero lo que me interesa es que la proteinuria ocasiona un mecanismo proinflamatorio tubular. Y esto es lo que ocasiona a largo plazo una glomerulosclerosis y una fibrosis intersticial. Finalmente. ¿Por qué glomerulosclerosis? Porque acá que se está filtrando la proteína, acá está filtrándose, daña obviamente el glomérulo, se esclerosa por su mecanismo proinflamatorio, glomerulosclerosis. Y la misma proteinuria daña al tratar de reabsorberse y al pasar por este lugar donde aquí está el intersticio,
daña también el intersticio y produce fibrosis intersticial. Entonces, ¿qué debo de hacer para detener justamente la progresión? Control de presión arterial, control de proteinuria. ¿Cómo controlo la proteinuria? Evitando que filtre proteínas. ¿Cómo evito que filtre proteínas? Primero, ingesta no tan alta de proteínas y en segundo caso, no permitir que haya mucha filtración. ¿Cómo? En este caso, recuerden que acá, gracias a la angiotensina 2, y aquí había una vasoconstricción, e impido que haya una tan buena filtración, o sea, una filtración decente, pero no tan fuerte la filtración. Entonces bloqueo esto a través de darle al paciente IECAS o ARA-2. Con eso también impido que se active la aldosterona, que tiene poder también fibrótico, a altas cantidades. O sea, la aldosterona no es mala en altas cantidades ya no fisiológicas. Entonces, paciente con proteinuria, le doy IECAS y ARA-2. Paciente con hipertensión, también doy IECAS y ARA-2. Entonces ya se dan cuenta que generalmente un paciente con enfermedad renal estadio 1, 2 o 3, clásicamente 3, yo le doy IECAS y ARA-2, porque la gran mayoría de ellos tiene proteinuria. Doctor, y si no tiene proteinuria, créame, cuando ya esté en estadio 3, pronto lo va a tener. O sea, la proteinuria es algo que generalmente está presente en un paciente con enfermedad renal crónica. Alguien puede decir, doctor, mi paciente tiene enfermedad renal estadio 3, pero no tiene proteinuria. Ya, ok. ¿Pero qué tiene? ¿Cuál es el factor de iniciación que ha tenido? Es diabético. Ya, pues el diabético te hace proteinuria, pero ya, todavía no te lo manifiesta. ¿Y cuáles son sus factores de progresión? Doctor, aparte de diabético, tiene la presión alta. Hay que controlar la presión. Tratamientos para la hipertensión, IECAS o ARA-2, por ejemplo. Ya ahí depende de ti. ¿Qué más? ¿Qué más es el factor de progresión? Un pobre control de la glicemia. Altas cantidades de glucosa produce glucotoxicidad. Y la glucotoxicidad provoca daño endotelial. Y antes del daño endotelial me pueden decir mecanismos proinflamatorios, protrombóticos, etc. Daño microangiopático, aumento de radicales libres, etc. ¿Ya se están dando cuenta que todo es inflamación? Cuando uno va a hablar de enfermedades crónicas, todo es inflamación. Otra cosa es de que tú no lo puedes medir. O sea, hay marcadores inflamatorios, por ejemplo, el PCR, ¿no? La proteína C reactiva, que eso lo han visto en inmuno. Ustedes deben saber qué cosa significa proteína C reactiva, y si no me equivoco, yo les he enseñado. Pero no todo es medible, no todo se puede medir. Entonces, a veces hay inflamación de bajo grado. O sea, hay inflamación, pero indetectable por laboratorio. Y todas las enfermedades crónicas tienen de alguna manera inflamación. Unas más altas que otras, pero todas tienen. Otro, el tabaco, definitivamente el tabaco. El consumo de tabaco, a más consumo de tabaco, más progresa la enfermedad renal. Hay dudas con la hipercolesterolemia. O sea, aumento de colesterol. Hay dudas, Hay dudas. ¿Dónde se ha visto? Porque se ha visto algunos pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, o sea, pacientes con enfermedad renal crónica, que tenían ligeramente el colesterol elevado, les das estatinas, ¿ok? Y las estatinas permiten que disminuya la inflamación de bajo grado en el riñón. Entonces, de alguna manera se asocia que la inflamación de bajo grado disminuyó gracias a las estatinas, y por eso las estatinas ayudarían de alguna manera.
pero todavía el uso de estatinas está en duda. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, el café, el tabaco, cuando lo consume uno de manera excesiva, puede generar hipertensión. Tabaco sí, café no. El café tiene, o sea, a ver, el problema con el café es que el café ha sido bastante maltratado porque lamentablemente a veces cuando tú vas, o sea, eso tienen que aprender ustedes, cuando van a hablar de nutrición, tienen que entender que nutrición no es fácil medir, no es fácil investigar nutrición. O sea, cuando uno va a hablar de las propiedades de un nutriente, tú generalmente escuchas del zinc, escuchas del magnesio, escuchas de la vitamina B12, escuchas de la vitamina C, del omega 3, pero tú no escuchas del pescado muchas veces, o ya, voy a ser bien sincero, ustedes escuchan las propiedades del pescado en televisión, pero no por algunos investigadores. Te voy a hablar del pescado, no, te voy a hablar del omega 3. Lo malo es que tú no comes omega 3 a menos que lo compres, tú consumes pescado. Ya, esto, doctor, ¿qué quiere decir con todo lo que usted está hablando? ¿Por qué? Porque en el caso del café, lo que se aísla es la cafeína, y la cafeína en niveles elevados es malo. También, ojo, también se ha estudiado el consumo de café en pacientes y se ha visto que es aditivo. Pero hay una pregunta aquí. ¿El café es aditivo porque el café es dulce gracias al azúcar que le echas y el azúcar es el aditivo o es la cafeína? No se sabe. A ver, haz que pacientes por varios días tomen cafeína, café amargo sin azúcar, pues se van, no te resisten. Entonces, se hacen estudios con componentes aislados, por ejemplo, con píldoras de cafeína, y se ve que la cafeína tiene cierto efecto aditivo, pero el café no es solo cafeína. El café de verdad tiene un montón de 100 propiedades. 100 propiedades. Entonces, aislarte solo en cafeína para referirte al café es malo. El café tiene muchas propiedades positivas. Entonces, en niveles, ahora, ¿qué me dices tú elevados? Por ejemplo, yo recomiendo una taza de café al día, si es que te gusta el café. Si no te gusta el café, a buena hora. Pero si te gusta el café, una taza de café. O en todo caso, 2 tazas de café antes de las 2 de la tarde. Porque después de las 2 de la tarde ocasiona más sueño. Perdón, a muchos le ocasiona bloqueo de sueño. Y hay gente que, por ejemplo, si yo tomo café, así sea un Starbucks, en la noche, no puedo dormir. Yo el domingo me tomo un Starbucks en la noche y literal no pude dormir el domingo para el lunes. O sea, bueno, dormí, pero ustedes creo que ya entienden que me refiero a que dormí muy mal, ¿no? Me despertaba cada rato, cualquier ruido y no dormía educadamente bien. Entonces, al que quiero llegar es que cuando ustedes escuchen de un nutriente, entre ellos el café, tengan mucho cuidado porque a veces ustedes no lo consumen aislado, ¿no? No lo consumen aislado. Entonces, la cafeína a largo plazo tampoco se ha visto. Se dice que teóricamente la cafeína a largo plazo activa el sistema nervioso simpático y eso, o sea, una descarga de la enérgica ocasionaría hipertensión. Pero se ha visto que pacientes que toman café a la hora pueden elevar la presión, pero a las 2, 3 horas, a los 7 días del consumo crónico de café todos los días, la presión se normaliza. O sea, no pareciese que realmente entonces lo eleva. Y no hay estudios de café a largo plazo. O sea, no sabemos qué le pasa a una persona que consume café todos los días por 50 años. No sabemos. No sabemos. Y tampoco lo vamos a saber, muy difícil. Porque hay medio millón de factores que intervendrían más que solo tomar café. Muy bien, entonces al momento el café tiene su lugar y no es malo. Ahora, fumar sí, olvídense. Fumar es malo por todos lados, ¿no? Fumar no deben fumar por nada del mundo, ¿no? Eso sí. ¿Alguna pregunta?
¿Qué? A los pacientes que dicen, No te escucho nada, estás muy mal con el micro, porfa. A ver, trata de arreglarlo. Porfa. doctor, los pacientes, no se escucha bien, Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. los pacientes que tienen Ay, no. ¿Lo que pasa es que tienen qué? los pacientes con hipertensión no les recomiendan tener emociones fuertes. Pero, a ver, si un paciente hipertenso es controlado, es que nadie debería tener emociones fuertes, bueno, ya. ¿Y a qué le llamas tú emociones fuertes? Eso también es un poco subjetivo, ¿no? ¿A qué le llamas emociones fuertes? No te puedo asustar, no te puedes Cólera, presionar. Cólera, pero todo el mundo tiene cólera. No, en serio, o sea, hay cosas que nosotros recomendamos que no tienen sentido. No te estreses, es una tontería, todo el mundo se estresa. O sea, todo el mundo se estresa. Otra cosa es cuando tu estrés se vuelve patológico, ¿no? Se vuelve patológico, eso sí. Pero si una persona es hipertensa, yo que veo a un montón de hipertensos, yo a ninguno le recomiendo no tenga emociones fuertes. Yo digo, mire señora o señor, es normal estresarse, pero si el estrés ya no le permite vivir adecuadamente, o sea, todo el día, por ejemplo, ¿qué es estresar si no permite vivir? Te estresas en tu trabajo y llevas el problema a la casa, y llegar a la casa le gritas a todo el mundo. O sea, el famoso te lleva los problemas a la casa. Llegas a tu casa y le gritas a tus hijos, le gritas a tu esposa, te reciben con alegría y tú los contestas con cólera. Algún problema clásico del paciente. Llega a la casa, le ha ido mal, le va mal en el trabajo, es infeliz en el trabajo y ve una luz prendida. Quizá la luz prendida del techo. Y como ve que aparentemente toda su familia está abajo y nadie está en el techo, grita, ya, pero no grita diciendo, oye, la luz la he visto prendida, vea pues, porfa, puedes ir a apagarlo. Se entiende, ¿no? O sea, no hay que desperdiciar la luz, cuesta. Pero otra cosa es contestar con cólera y dar un grito de media hora y todo un discurso diciendo, pues, por qué la luz está prendida. O sea, ya eso es llevar problemas a la casa y eso es estresarse bastante. Entonces, esas emociones fuertes, como dices, es algo muy subjetivo, porque todo el mundo las va a tener. Todo el mundo va a tener. Ahora, ojo, si tú controlas tu presión arterial, o sea, si tú de verdad te adhieres al tratamiento, cambias tu estilo de vida, por ejemplo, consumes menos sal ultra procesada, consumes menos carbohidratos refinados, haces actividad física, te estresas menos, trata de dormir más, trata de buscar un pasatiempo que no sea solo tu trabajo, lectura de un libro, etc. O sea, trata de llevar una vida mejor. Y tienes una emoción fuerte, no te vas a morir de un infarto por la presión, tipo novela, ¿no? O sea, todo quien por una emoción fuerte le da algo es porque de por sí la enfermedad no la tiene controlada. Controlada. Y se supone que debe tener. Es como que te diga, doctor, voy a ser muy tajante, si una persona anciana controla su enfermedad y tiene una pérdida lamentable, no se va a morir. Llorará, pero no le va a dar algo. Porque como está controlada su enfermedad, eso le permite, claro, la presión se va a elevar, pero no al punto, se va a elevar como cualquier persona. Pero si tú no controlas, tienes en 180, se te va a 220, ya fuiste. Pero si tú estás controlado en 140, se te va a elevar a 160 y bueno, como le ocurre a cualquier persona. Entonces, mucho cuidado cuando un médico les diga, no tengo emociones fuertes, señora. Porque cada vez que dicen eso, yo simplemente pregunto, oye, pero ¿a qué te refieres? No te estreses. No, lo mismo. Duerme tus 8 horas. Oye, qué fácil. Dame mejor un intervalo de tiempo, ¿no? Y dime cómo debo dormir. Cada recomendación que ustedes digan tienen que explicar en qué se refieren. Por si, bueno, iba a decir que no lo van a hacer, pero espero que lo hagan, pero la mayoría no lo hace. Por dos razones. O tres. Primero, no saben, siguen la corriente a todo. Segundo, no tienen tiempo. Lo saben, pero no tienen tiempo. El hospital les exige o la clínica les exige 8 minutos por paciente. Y el tercero es porque no saben explicarlo, ¿no? Entonces, a veces ahí viene todo esto va con enfermedades crónicas, por si acaso, que ese es el mayor problema, ¿no? Si son enfermedades infecciosas, ya pues más fácil, ¿no? O sea, un infectólogo o alguien que ve pacientes con tuberculosis o VIH,
no tiene que pedir mucho, ¿no? O sea, señora, tome su tratamiento, ya está, chao. No le va a decir estilo de vida, un poco difícil. Bueno, la tuberculosis tiene su programa, ¿no? Pero si quiere dedicarse a enfermedades crónicas, hay que hacerlo bien. Lamentablemente eso te trae bastante tiempo por paciente. Muy bien, ¿alguna pregunta? Eso tiene que su medicamento de por vida. ¿Cómo? Otra vez, tu micro está un poco maluco. ¿Cómo dices? Los pacientes tienen que tomar su medicamento de por Ya, vida. espera. ¿Los pacientes con qué? Hipertensión tendrían que tomar su medicamento de por vida, ¿no? Se supone que de por vida. Un poco no es infrecuente, no, pero mejor dicho, aún no es frecuente, aún no es frecuente la reversión de la diabetes y la reversión de la hipertensión. No es frecuente. Es posible, pero no es frecuente. O sea, tendría que haber programas muy efectivos. O sea, tendría que haber primero estudios aislados, cosa que a veces no hay. O sea, querer revertir la diabetes es posible. O sea, al paciente se le da esperanzas. Si usted cumple la medicación, cambia su vida, su enfermedad puede revertir y dejar de usar pastillas. Eso no se le miente. Pero también se le dice, pero depende de usted y es muy difícil. Porque la verdad, grupo, depende mucho del paciente, en qué grado esté su enfermedad y también depende en qué tanto cambie su vida. Y es complicado girar en 360 grados la vida de una persona. Que está ahí, o sea, un paciente diabético no es diabético noche a la mañana. Es diabético por 20 años. O sea, ha tenido un estilo de vida por 20 años que le ha llevado a eso. Entonces, cambiarlo de la noche a la mañana, algo que ha estado haciendo por 20 años, es complicado. Y ya les dije hace tiempo, ¿no? El problema de nuestro negocio es que no hay dolor, no hay nada en estas enfermedades. Y al no haber dolor, no haber ninguna actividad, el paciente no siente la necesidad de cambio. ¿Cuándo siente la necesidad de cambio? Cuando hay un dolor de por medio o hay un trauma de por medio. El caso más anecdótico es un paciente que le dio un infarto y por no volver a querer sentir el dolor agobiante y la sensación de muerte que sintió, ahora sí a su hora, pero ya ha llegado ya a la ansiedad extrema de cumplir su medicación y todo y medirse, creo que una vez cada 15 días la glucosa, el colesterol, o sea, ya llegó a otro punto, ¿no? Pero es así, o sea, es posible, pero mira, ¿es posible revertir? Sí. La ciencia lo aborda y la evidencia, sí. ¿Lo van a lograr? Difícil, porque depende de muchos factores que no solamente son ustedes. Pero sí se puede, teóricamente y en la práctica se puede hacer, pero no es tan fácil. Hoy compartimos mesa y ¿Alguna pregunta? Dos noticias mientras voy escribiendo abajo. Chisme 1, chisme 2. No, rumor 1, rumor 2. El rumor 1 dice de que las clases en la San Juan van a ser presenciales. Por si acaso. Me ha escrito un colega. Rumora, no sé. Pero él me ha dicho, me acaban de decir que, él me ha escrito ahorita. Me ha dicho, Víctor, ¿la haces o no? Me ha dicho, me acaban de decir que va a ser presencial. Y esa persona tiene comunicación directa con la universidad. Y ese es su primer chisme, ¿no?
Y el segundo chisme es de que han salido un estudio donde han salido quiénes son las universidades que más jalan el ENAM. Por eso que ustedes deben estudiar. El ENAM no solo es memoria. O sea, el ENAM, los últimos meses del ENAM deben ser puro banqueo. No tiene sentido las academias para el ENAM. ¿Por qué? Porque las academias tratan de resumirte lo que ya debes haber sabido por 7 años. El problema es que dar un examen sin entender las preguntas, ese es todo el problemita. Den el examen entendiendo las cosas. O sea, ustedes si ya tienen base, o sea, entienden las cosas, es como que le diga, ya saben por qué le doy glucotonto del caso del paciente con hipercalemia, ya sé por qué le doy. Créanme que al saber por qué les da, les va a ser bien fácil contestar la pregunta y solamente full banqueo, solo puede decir, ah, claro, esta es la respuesta por esto. Pero la gran mayoría no hace esto, la mayoría es memoria, memoria, memoria. O sea, no entiende por qué esa es la respuesta, pero se aprende y se condiciona que esa es la respuesta. Ah, ya. Gracias, Nicole, gracias. No me cuentan, no me dicen nada. Así son, ya. Ah, ya. Muy bien. Chévere. Muy bien. Seguimos. Factores no modificables en la progresión de enfermedad renal crónica. Por ejemplo, no modificables. Raza, edad, género. No son no modificables. Así como son de progresión, también son de iniciación, también son de progresión. Y causas reversibles. O sea, causas que dañan el riñón, pero cuando quito la causa, el efecto también cede. Cuando yo retiro la causa, el efecto de dañar el riñón también cede y dejo de dañar el riñón y el riñón se recupera. ¿Cuáles son estos? Sustancia de contraste, antibióticos nefrotóxicos, AINES, obstrucción del tracto urinario, entre otros. Por ejemplo, paciente con obstrucción del tracto urinario de manera crónica. Crónica. O sea, hablo de la hipertrofia venida de próstata. Poco a poco obstruye el riñón y el riñón se malogra. Daño renal, ya, a progresión. Muy bien, ya estoy en etapa de progresión a daño renal. Desobstruye el riñón y al pasar el tiempo el riñón se recupera. Por ejemplo, doy un antibiótico nefrotóxico, doy AINES, quito los AINES, quito la sustancia nefrotóxica, el riñón se puede recuperar. Muy bien. Hasta aquí todo lo que es factores de progresión. ¿Alguna pregunta? A ver, acá el paciente, ojo, acá el paciente ya desarrolló enfermedad renal crónica. Ahora, ¿qué cosas deterioran el riñón? O sea, ¿qué cosas ya lo van deteriorando más todavía? Pero ya lo desarrolló. O sea, el paciente ya tiene ERC. ¿Qué deteriora? ¿Qué deteriora el riñón? Primero, ¿quién creen? Claro, la hipertensión arterial. Y ojo, los pacientes con enfermedad renal que no eran hipertensos, cuando empieza a disminuir la tasa de filtración glomerular, se vuelven hipertensos. Vuelvo a repetir. Digamos que el paciente no es nada hipertenso, es diabético y obeso. Progresa, tiene proteinuria y le diagnosticas de ERC. Tiene por proteinuria debido a daño renal, por nefropatía diabética. No es hipertenso, ¿ah? Ya. A medida el paciente no cumple el tratamiento y el riñón se va deteriorando. ¿Qué deteriora el riñón? La misma tasa de filtración glomerular que va decayendo ocasiona hipertensión. Y la hipertensión, como de regresada, malogra más el riñón. Pero todo paciente
que no han sido hipertensos se vuelven hipertensos cuando empieza a disminuir la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué es que el riñón, la enfermedad renal crónica, lleva hipertensión? ¿Cómo es que la enfermedad renal crónica lleva a un paciente a ser hipertenso? Primero, porque el riñón no filtra adecuada cantidad de agua y sodio, porque no filtra sodio y agua. Por lo tanto, ¿qué cosa aumenta? El gasto cardíaco, por lo tanto aumenta la presión arterial. Por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el famoso RAS. Por aumento del estrés oxidativo. Estoy hablando de todo lo que es los mecanismos de inflamación de bajo grado. Porque disminuye, por si acaso, el óxido nítrico por daño endotelial. Recuerden que el óxido nítrico es vasodilatador por excelencia y el endotelio no debe estar en estado vasoconstrictor, sino en vasodilatación. El vaso sanguíneo no debe estar con vasoconstricción, debe estar con vasodilatación, pero si yo pierdo el mejor vasodilatador que tiene, que es el óxido nítrico, obviamente ahora domina la vasoconstricción. ¿Qué cosa? Por activación del sistema nervioso simpático. ¿Qué cosa más? Por aumento de la endotelina. Por aumento de la endotelina. El mayor vasoconstrictor potente que hay. ¿Cómo controlo esto? Modificación del estilo de vida, bajar sal y valorar presión arterial. O sea, obviamente, disminuyendo la cantidad de sal puedo controlar la hipertensión. Segundo, un riñón deteriorado, ¿qué ocasiona? ¿Qué ocasiona un riñón deteriorado? Anemia. O sea, primero, un riñón deteriorado ocasiona hipertensión arterial y la misma hipertensión malo el riñón. Pero la hipertensión fue causada por un deterioro de la función renal. Esto por si acaso este estadio son como si fueran las famosas complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Por si acaso. ¿Cuáles son las complicaciones? Hipertensión arterial. Anemia. ¿Alguna pregunta de hipertensión arterial? Ya. ¿Por qué hay anemia en la enfermedad renal crónica? A medida que se va deteriorando el riñón, ¿por qué aparece la anemia? Por varias razones. Deficiencia de EPO, deficiencia de eritropoyetina, por eritropoiesis ineficaz. O sea, ¿qué quiere decir? Una mala síntesis de glóbulos rojos. ¿Por qué? Por aumento de toxinas urémicas. ¿Por qué? Porque cuando existe azoemia, los niveles muy altos pueden impedir el correcto funcionamiento de la EPO. O sea, además que el EPO baja, miren, además que el EPO baja, el EPO que queda, el EPO que hay, tampoco funciona bien por las toxinas urémicas. ¿También por qué? Porque disminuye el tiempo de vida media de los glóbulos rojos, que es de 90 a 100 días, de 90 a 120. Se mueren en más corto tiempo. Uno de los causantes es la elevación de la presión arterial que causa hemólisis intravascular, y otra causa también es por déficit en la espectrina y proteínas del glóbulo rojo. También, ¿por qué? Por déficit del hierro, por disminución de la ingesta. También por aumento de la ferritina, porque se trata de una inflamación crónica.
También por disminución de la ingesta de B12 o folato. O sea, ¿qué quiere decir? Que la anemia en un paciente con enfermedad renal crónica, la anemia puede ser microcítica, normocítica o macrocítica. Lo más común es que sea micro. ¿Por qué? Por aumento de la ferritina. Pero también cuando disminuye el EPO, o hay disminución de, o hay eritropoyesis significadas, puede ser la normo también. O sea, en realidad, si bien lo más común es ver microcítico o normocítico, puede ser cualquiera de los dos, y por eso hay que hacer el estudio de anemia. Al paciente con enfermedad renal crónica hay que hacerle estudio de anemia, porque no sé cuál de todos le ocasionó la anemia, o en mixto, cuál de todos cuáles le están causando la anemia. Muy bien, yo no sé cuál está causando la anemia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, ¿podría repetir? Porque, o sea, sí le entendí, no es 100%. Ya, a ver, nuevamente. Ya, esto de acá tienen que prestar atención. Yo les he enseñado hasta en 2 clases todo lo tipo de anemia. Ya, eso sí lo saben. La anemia tiene varias clasificaciones, regenerativa y regenerativa, ¿cierto? Y también les he enseñado que puede ser microcítica, normocítica y macrocítica. Eso tienen que dominar la anemia al revés del derecho. Ya. Pero la anemia, cuando tienes un paciente con enfermedad renal crónica, la anemia puede ser por muchas causas. O sea, no basta con ver a un paciente y verlo anémico para decir, ah, ya, toma tu tratamiento. Porque realmente en un paciente con enfermedad renal crónica, la anemia que presenta puede ser por varios motivos. El más clásico y obvio, porque riñón que no funciona, riñón que no produce la enzima eritropoyetina, la EPO. Y si no tienes EPO, no produces glóbulos rojos. Acá tu problema no es que te falte hierro, no es que te falte B12, solo te falta la hormona que produce. Entonces, ¿cómo va a ser tu anemia? Normocítica, normocrómica, porque te falta EPO. También puede haber una eritropoyesis ineficaz. Las toxinas urémicas dañan la EPO. O sea, no es que el riñón, en este caso, no es que el riñón no produzca EPO, lo produce, tienes EPO, pero las toxinas urémicas dañan a la EPO y obviamente es como si no tuvieses, y nuevamente esa anemia sería normocítica, normocrómica. También porque tienes anemia, porque el tiempo de vida media de los glóbulos rojos es menor y obviamente al vivir menos, hay menos glóbulos rojos, anemia. También por un problema nutricional, inadecuada absorción de hierro y B12 o folato. Si te falta hierro, microcítico, hipocrómico, ¿no? Clásico también, pero es por falta de ingesta de hierro, o cuando te falta tienes déficit de la ingesta de B12 o folato macrocítico. O también en algunos pacientes con enfermedad renal crónica tienes inflamación de bajo grado, pero importante, que aumenta la ferritina. ¿Qué pasa si aumenta la ferritina? Tengo hierro, pero no lo puedo usar. Entonces, no es que tengas un déficit de hierro, tienes hierro, pero no lo puedes usar. Pero eso igualmente te lleva a una anemia microcítica hipocrómica. O sea, en pocas palabras, tienes varias maneras de que se presente la anemia en el paciente con ERC. Doctor, ¿cuál es más común? El déficit de EPO y aumento de ferritina.
Pero como se dan cuenta, el déficit de EPO me lleva a una normocítica normocrómica y la ferritina me lleva a una microcítica. O sea, yo veo a un paciente pálido, veo que tiene hemoglobina baja, no me sirve solamente ver eso. Tengo que estudiar su anemia. ¿Cómo lo estudio? Pido todo. Pido eritropoyetina, pido ferritina, pido transferrina, pido B12, pido folato, etcétera, etcétera. ¿Cómo en una inflamación crónica se elevaba la ferritina? Porque aumenta la epsidina, una proteína de fase aguda, una proteína proinflamatoria de fase aguda, se eleva. Si se eleva la epsidina, tengo hierro, pero no lo puedo usar. La ferritina, que era mis depósitos de hierro, tengo hierro, pero no lo puedo usar. Eso se manifiesta como si no tuviera, como una anemia microcítica hipocrómica. Y también cuando no tienes hierro, también tienes microcítica hipocrómica. ¿Cómo distingues a ambas? Fácil, con ferritina, pues. Porque ferritina normal, alta, es por ahí, normal, alta, tienes inflamación crónica, debes tener un aumento de epsidina, o sea, tienes inflamación crónica, y ferritina baja es que tus almacenes están vacíos, ahí tu problema es que te falta hierro. Pero hay que pedir. Hay pacientes que se les trata, por ejemplo, con suplementos de hierro, o se le da estimulantes de la eritropoiesis. Epoetin alfa, epoetin beta, darbepoetin, o sea, son ya agentes estimulantes de eritropoiesis. O le doy EPO, también le puedo dar. ¿Alguna pregunta? Muy bien, muy bien. Ahora viene algo interesante. Otra complicación que el paciente presenta con enfermedad renal. Enfermedad ósea. Enfermedad ósea. ¿Cómo se le llama actualmente? Al paciente con problemas óseos y tiene enfermedad renal crónica, se le llama enfermedad mineral ósea, se le llama EMO, ¿sí? Se le llama paciente EMO en el paciente con ERC, o sea, EMO en el paciente con ERC. EMO, ERC. EMO. El EMO es un desorden sistémico del metabolismo mineral óseo. ¿Por qué? ¿Por qué tienes EMO? Por una alteración en el calcio, fósforo, PTH y vitamina D. Tienes también anormalidades en el intercambio óseo, en el proceso de mineralización, crecimiento lineal o intensidad ósea, y también calcificación vascular. Tienes un problema de calcificación.
Por un lado tienes osteoporosis, por el otro lado calcificas más los tejidos. No confundan el término de enfermedad mineral ósea, que me dice todo esto, calcificación, por ejemplo, vascular, con la terminología osteodistrofia renal. La osteodistrofia renal forma parte del hemo y solamente se refiere a las alteraciones de la morfología del hueso. Y es un término más histológico. Ahora, ¿qué alteraciones se dan a nivel óseo en una enfermedad, en un paciente con ERC? Osteitis fibrosa, osteomalacia, osteodistrofia urémica mixta, enfermedad ósea, adinámica, etc. O sea, todo un problema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, si yo les pregunto, porque algunos dicen, ojo, algunos dicen que el paciente con RC tiene osteoporosis, pero la verdad es que no es así. A ver, ¿qué cosa es la osteoporosis? ¿Qué cosa es la osteoporosis? La osteoporosis es una disminución de la masa ósea. Porque si alguien me dice, doctor, es la disminución de la densidad ósea, no es lo mismo. Es la disminución de la masa ósea tanto calcificada como no calcificada. Disminución de la masa ósea, calcificada y no calcificada. Miren, imagínense esto. Este es el hueso. Esta zona sombreada es la zona calcificada o mineralizada del hueso. Ya. Otra cosa es esto. Esto que les estoy mostrando, ¿ok? Veo disminución de la masa, veo de la densidad ósea. Miren, en este de acá, y más bien voy a hacer un poquito más avesado. En este segundo, ¿qué cosa ha aumentado? Ha aumentado la masa ósea, porque ha aumentado el volumen, pero ha disminuido la zona calcificada. Esto de acá es osteomalacia. Entonces, ¿qué cosa es todo esto de acá? Nuevamente que le repito. Todo esto de acá es la masa ósea. Y la osteoporosis es la disminución de la masa ósea, tanto calcificada como no calcificada. En pocas palabras, ¿qué es osteoporosis? Esto de acá. Eso es osteoporosis. O sea, si alguien les pregunta qué es osteoporosis, no le pueden decir disminución de la densidad ósea. Solamente. Lo que disminuye es la masa ósea, tanto calcificada como no calcificada. Y por ende, si disminuye la masa ósea, también disminuye la densidad. Pero no solo la densidad. Porque miren el B. En el B, este es A, este es B y este es C. En el B disminuyó la densidad, pero la masa está normal aumentada, pero la densidad disminuyó. Eso es osteomalacia. Cuando la masa aumenta, pero la densidad o la zona calcificada disminuye. Eso es osteomalacia. Y la osteoporosis es la disminución de la masa ósea.
no de la densidad, por si acaso. No solo disminución de la masa ósea, perdón, de la densidad ósea. Eso tienen que distinguir ustedes bien. La osteoporosis es la disminución. Ahora, otra cosa es que desde el punto de vista terapéutico se utilicen pruebas para medir la densidad ósea. Pruebas. Pero son pruebas y algoritmos, desviación Z, bueno, Z, prueba T y todo eso, para poder determinar la densidad ósea, pero a consta de la masa. Por eso es que muchos piensan que la osteoporosis es disminución de la densidad ósea, cuando en realidad es disminución de la masa ósea. Es diferente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y ojo, el paciente con enfermedad renal crónica, con hemo, puede tener osteomalacia, puede tener osteoporosis, ¿ok? Puede tener osteitis fibrosa. Por ejemplo, mineralización normal y volumen óseo muy alto, osteitis fibrosa. O sea, el hueso va a tener pura fibrosis. Por ejemplo, cuando tienes densidad baja, pero masa ósea aumentada, por ejemplo. Eso es osteomalacia. Por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, lo más común es la osteitis fibrosa. ¿Qué es la osteitis fibrosa? Tienes un volumen alto, pero con densidad normal. ¿Qué es la osteomalacia? Volumen alto, o sea, masa ósea aumentada, pero con densidad baja. Esa es la diferencia entre osteitis y osteomalacia. Vuelvo a repetir, osteomalacia, masa aumentada, densidad baja. Osteoitis, masa aumentada, densidad normal. Con densidad se refiere a la zona calcificada, ¿no, doctor? ¿Cómo? Con densidad se refiere a la zona calcificada. Claro, así es. Densidad es igual a zona calcificada, así es. Así es, densidad es igual a zona calcificada, así es. Entonces, ahí es donde ustedes no deben olvidarse. O sea, les digo esto por el tema de concepto. Les digo esto por tema de concepto que es importante, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, con respecto a la calcificación vascular, sí lo entendí, pero el intercambio óseo me quedó un poco de dudas si el calcio fosfato, PTH y vitaminas también me quedó un poco Ya, de ahora duda. voy a explicar justamente esos cambios. Voy a explicar exactamente a qué me refiero con estos cambios en calcio, fósforo, PTH y vitamina D. Eso no se preocupen que ahora les voy a explicar. Lo que quería que quedara claro era el tema de poder distinguir, ¿no? O sea, todas las enfermedades de todas las alteraciones óseas. O sea, un paciente con enfermedad renal es un paciente muy problemático en el sentido de lo que tiene. O sea, tienes que tener un nefrólogo, sí. O sea, esto no lo puede hacer el médico general, esto no lo puede hacer el médico internista, lo tiene que hacer el nefrólogo, porque el nefrólogo se entrena para esto 3 años. O sea, el nefrólogo no está para ver estadios 1 y 2, por si acaso, porque incluso estadio 3, todavía el nefrólogo no tanto, bueno, podrías participar, pero no tanto. Porque en estadio 3 tienes que impedir que evolucione. O sea, cuando ya tienes hemo, estás en estadio 4, tirando para el 5. Cuando tienes anemia, estás en el estadio 4, tirando para 5. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? O sea, lo que trato de decirles por enésima vez es que tú tienes un paciente con enfermedad renal crónica, tienes que impedir que evolucione esto, porque si evoluciona, es un problemón. Nutricional, el nefrólogo tiene que darle a cada rato, y la gran mayoría te evoluciona mal. ¿Por qué, doctor? Por la historia natural de la enfermedad. El paciente ya fue. No, porque aunque ustedes no lo crean, los pacientes que más se enferman son los pacientes que menos adherencia tienen. O sea, podemos enfermar. ¿No creen? Aunque suene cruel, ¿eh? Así, ya, o no sé si será el micro. Ya, a ver, voy a hablar un poquito más lento. Ya. Entonces, quiero que sepan, quiero que tengan en claro,
se están dando cuenta que la anemia es compleja. La anemia es compleja. O sea, no es como otras enfermedades donde yo veo al paciente y yo digo, mira, esta anemia es microcítica. No es como otras. Acá, cuando el paciente tiene ERC, el paciente cuando empieza, ya evoluciona su ERC, ya no lo puede ver cualquier médico. Por ejemplo, el hemo lo ve, el hemo lo ve el nefrólogo, porque tiene que hacer un estudio completo de minerales, de densitometría ósea, y clasificar el hemo. O sea, no se trata de decir, o sea, tengo alterado, ahorita vamos a ver eso, mi calcio, mi fósforo, mi PTH, mi vitamina D, y ya está. No, tengo que ver, ya está alterado, tengo que ver cuál está peor, la vitamina D, el PTH, cuál está peor, y adicionalmente a eso, tengo que clasificar su hemo. Como le vuelvo a decir, osteitis fibrosa, osteomalacia. También tengo osteodistrofia urémica mixta, enfermedad adinámica ósea. Por ejemplo, enfermedad adinámica ósea que es muy parecida a la osteoporosis. Ya no me meto más allá en explicarles porque no es algo que nos competa ni también son preguntas de examen. O sea, voy a profundidad ya. Esto que les explico ahorita es para que tengan cultura. O sea, no es que ustedes como internos o, bueno, al menos que quieran ser nefrólogo, porque a mí me encanta, o sea, yo esto me lo aprendí a profundidad porque yo iba a ser nefrólogo, ¿no? Pero es un mundo, ¿ah? O sea, como me decía mi maestro, te tienes que leer, me mandaba a leer kilos de información porque realmente es un montón. O sea, Emo es un libro, así, gordo. Imagínense que es un libro de no es un libro, pero imagínense que es como leerse 1000 páginas. De Emo, ¿ah? Solo de Emo. Para colmo, el maldito me decía, eso es básico, nada más. Solo enfocado en la vitamina D, solo enfocada, entonces ya saben. Solución, doctor, cambio de carrera. No, la solución es evitar que nuestros familiares, voy a hacer así muy frío, nuestros familiares evolucionan esto. Ya saben por qué. Ah, tiene enfermedad renal, estadio 4. No, no pasa nada, le doy su vitamina D, ya está, ya le doy su EPO. No, no es así. Aquí el nutricionista tiene que hacer su rol. Y para colmo de males, no hay muchos nutricionistas especializados en esta área. La verdad, no hay muchos nutricionistas que estén especializados en esta área. Porque como mis viejas maestras me han dicho, nutricionistas, es complicadísimo atender a un paciente nefrópata, o sea, hacerle la dieta a un paciente nefrópata, por si acaso. Es complicado. Y como no es común, o sea, no es común que de manera particular busquen a un paciente, a un nutricionista para que atienda enfermedad renal, entonces ahí no está la plata y por eso nadie se especializa. Porque aquí te especializas en esto, por si acaso. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya. A ver, ¿cómo comienza toda esta historia? ¿Cómo comienza la historia? Miren, primero comienza así. Hay una disminución de la producción renal de calcitriol. ¿De qué cosa? Recuerden que el riñón tiene la enzima 1-alfa hidroxilasa, que es la que me permite transformar el 25-hidroxicolicalciferol al 1,25 dihidroxicolicalciferol. Recuerden que esa transformación de 25 a 1,25 dihidroxicolicalciferol o calcitriol para los amigos o vitamina D activada para los flojos, entonces permite que la vitamina D funcione adecuadamente. O sea, no solo basta tomar solcito, también basta que tu riñón funcione adecuadamente para poder evolucionar, que tu vitamina D evolucione a una activa. Entonces, si tu riñón ya no funciona, entonces ya no produces vitamina D activa. ¿De acuerdo? Ya no. Entonces, una producción renal de calcitriol te lleva a una disminución de calcitriol. Oh, sí, disminuye la vitamina D activa.
Por lo tanto, ¿qué ocurre aquí? Disminuye la absorción de calcio a nivel intestinal. Disminuye la absorción de calcio a nivel intestinal. Eso me dice que la función de la vitamina D era absorber calcio a nivel intestinal, lo cual ocasiona una hipocalcemia, que no es lo mismo que hipocalemia, por favor. No me confundí en eso, no sé por qué. ¿Ok? Hipocalcemia. ¿Qué pasa cuando yo tengo una hipocalcemia? Se activa el KSR, los receptores sensibles al calcio. ¿Que dónde están? Están en la glándula paratiroides. La glándula paratiroides. ¿Y esto qué ocasiona? Esto ocasiona un aumento de la PTH, de la hormona paratiroidea. ¿Dónde? En la sangre, pues. ¿Por qué? Porque se activa la PTH para contrarrestar la hipocalcemia. ¿Qué hace la PTH? ¿Qué hace la PTH? Primero, como sea, va a tratar de incrementar las concentraciones de calcio sérico. O sea, va a tratar de elevar el calcio sérico. Va a tratar de elevar el calcio sérico. ¿Cómo? Fácil, me voy y pido prestado calcio. ¿A dónde le pido? Al hueso. Destruyo hueso. Así, en palabras bastante simples. Aumento la actividad osteoclástica. Aumento la actividad osteoclástica. O sea, el órgano más comprometido es el hueso, para así aumentar el calcio. Tratamos de aumentar el calcio en sangre, destruyendo hueso. Sin embargo, debido a la poca cantidad de calcio que tengo, porque la vitamina D era la más importante, esto me lleva a un aumento exhaustivo del PTH. ¿Cómo se le llama eso? Hiperparatiroidismo secundario. Muy bien. Ahora, quiero que entiendan algo aquí importante. A medida que la función renal decrece, por eso quiero poner acá, disminución de la función renal, y esto me lleva a esto. A medida que la función renal decrece, hay sustancias que dejan de filtrarse, y una de ellas es que disminuye el filtrado del fósforo, lo cual ocasiona un estado de hiperfosfatemia. La hiperfosfatemia, y ojo, escuchen esto, existe una relación inversa con el calcio. O sea, a medida que el fósforo aumenta, el calcio baja. O sea, que la hiperfosfatemia empeora más la hipocalcemia. La hiperfosfatemia empeora más la hipocalcemia. Por relación inversa. Eso es un tema ya químico. Por relación inversa. Entonces, ¿qué estoy teniendo en estos momentos? Hiperfosfatemia e hipocalcemia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Perdón. Claro. El fósforo aumenta en sangre.
No, o sea, disminuye, o sea, filtro menos fósforo, pues, filtro menos. Claro, o sea, claro, porque yo no filtro, pues, no filtro. No sé si entendiste esa parte. O sea, ya no filtro fósforo. Claro, ya no filtro. Claro, excelente. Claro, por relación inversa. Eso tienen que responder porque ahí es donde viene ahí es donde viene algo donde algunos no entienden. Es verdad, ahí viene una disyuntiva. Yo no entiendo por qué tiene que ver el fósforo con el calcio. Porque existe bioquímicamente una relación inversa entre calcio y fósforo. Eso es por bioquímica, una relación inversa. Al aumentar el calcio disminuye el fósforo. Esa teoría de fósforo-calcio es la teoría que se agarraron mucho para la Coca-Cola. Pues. Sí, se cree que la Coca-Cola ocasiona osteoporosis por eso. Porque al aumentar el fósforo, ya que la Coca-Cola es rica en fósforo, disminuye el calcio a largo plazo osteoporosis, pero no se ha probado. Ya, solo les digo eso como un paréntesis, ¿no? Pero al aumentar el fósforo, disminuye el calcio, más todavía, más. ¿Ok? Entonces, ojo, aquí viene lo interesante. La hiperfosfatemia ocasiona aumento de la síntesis de la fosfatodina, así se llama, de la fosfatodina. ¿Qué es la fosfatodina? Ya. Estimula la síntesis de la fosfatodina. Fosfatodina. La fosfatodina es una sustancia que trata de aumentar la fosfaturia a nivel renal. O sea, trata de aumentar la fosfatodina, trata de aumentar la fosfaturia. Trata de aumentar la fosfaturia. Cuando yo hablo la palabra uria, fosfaturia, uria, me estoy diciendo que trata de aumentar la eliminación de fósforo en orina. Trata de aumentar la eliminación de fósforo, de filtración. Hay un pequeño problema, que la fosfatodina, por un lado, trata de aumentar la fosfaturia, pero la fosfatodina tiene un efecto adverso. Disminuye la producción renal de calcitriol. Sí. Porque recuerda que aquí, como hay mucho fósforo, se aumenta la fosfatodina, más de lo fisiológico. Y lamentablemente eso también ocasiona la disminución de calcitrión. Baja más el calcio y todo esto ocasiona que todo esto al final, la hiperfosfatemia, también la hiperfosfatemia es un causante de un aumento de PTH. O voy a ser más sincero, acá. Todo recae al final en la hiperfosfatemia. Todo recae en el aumento de la hormona paratiroidea al final. En el hiperparatiroidismo secundario. Todo recae ahí. Y ahí tienen todo. La fosfatodina también se conoce como el factor de crecimiento fibroelástico número 23. Por si acaso. O sea, ¿quién tiene la culpa de todo? En realidad lo tiene el fósforo. ¿En verdad? O sea, todo el mundo, la utilización de vitamina D es secundaria al final. Me explico. Y entiéndame bien esta parte, porque esta parte es ficha. Muy ficha. ¿Ok? Es muy buena. Darse cuenta de algo. Si ustedes no ven, si ustedes quitan este lado del fósforo, teóricamente como aumentar el PTH, ya recupero el calcio en sangre. Ya lo recupero. Pero no pasa eso. No pasa eso. Al contrario, sigue bajo. Y peor aún, la palatromona aumenta más. ¿Por qué? Por el fósforo. El verdadero culpable del hiperparatiroidismo secundario es el fósforo. Primero lo inició el calcio, pero realmente el que lo mantiene alto es el fósforo. Por eso el paciente con enfermedad renal crónica, ¿qué cosa tiene? A ver, todos juntos ustedes en su mente.
tiene hipocalcemia, tiene hiperfosfatemia, tiene hiperpara, tiroidismo secundario y tiene hipovitaminosis D. Esa es la triada, esas es las cuatro cosas que aparecen. Y todo esto, a largo plazo, el hiperparatiroidismo secundario, ¿qué ocasiona? Ocasiona calcificación vascular. Esto ocasiona hemo, y el hemo ocasiona calcificación vascular. Se calcifican los vasos. Calcificación aterosclerótica, calcinosis media de Monkeberg y calcifilaxis o arteriolopatía calcémica urémica. Y eso puede ocasionar necrosis de tejidos, heridas que no cierran, etc. Tengo que hacer control de fósforo, control de calcio, darle vitamina D o análogos, darle calcimiméticos o terapia de intervención de paratiroides, por si acaso. Esta es la que... Ahora, y todo el mundo le va a hablar de la hiperfosfatemia. No, todo el mundo le va a hablar del calcitriol. Que el calcitriol bajó y que tiene la culpa de todo. Sí, pero en el fondo, más la vitamina D baja es una consecuencia del aumento de la fosfatodina por aumento del fósforo. Recuerden que la fosfatodina es el factor de crecimiento fibroelástico número 23. Yo lo conocí así. ¿Quién es el mayor inductor de PTH? O sea, ¿quién estimula más a la PTH? ¿El calcio o el fósforo? La respuesta es el fósforo. El fósforo estimula más a la PTH. No es el calcio, es el fósforo. O sea, ¿quién ocasiona en el fondo realmente el hiperparatiroidismo secundario? ¿Quién lo ocasiona? El fósforo. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo es que se llama hipo qué? Ah, lipo. Lipo. Ah, ya. No. No. La lipodermatoesclerosis es una enfermedad fibrosante del tejido celular subcutáneo. No tiene mucho que ver con, o sea, no se relaciona directamente con la enfermedad renal. Uh-huh. Entonces, ya saben, ¿ah? O sea, ya saben exactamente. Ahora, obviamente, aquí viene el enriquecimiento fisiopatológico, ¿ah? Todo esto es puro fisiopato. Todo esto es puro fisiopato. Y recuerden los conceptos de osteoporosis, osteomalacia. Eso es para su conocimiento médico, ¿eh? O sea, siempre no le voy a mentir, ¿no? O sea, no. Esto donde ven en servicio de nefro, pues. Claro, si llegan a tener un paciente con RS hospitalizado en medicina interna, depende del hospital de roten. Cuando yo rotaba, ahí se había, pero solo había uno, máximo dos, y eso, ¿eh? Pero no era común. ¿Por qué había dos? Porque obviamente el nefrólogo hospitalizaba a su paciente, pues, ¿no? Porque requería hospitalización a veces. Pero ya el nefrólogo que teníamos lo veía, pues, ¿no? Y ahí yo aprendía. Pero no es algo que ustedes vean comúnmente, pues, ¿no? O sea, no aplica, ustedes no van a aplicar mucha terapéutica como internos.
Pero el conocimiento es importante, porque osteoporosis es importante distinguirlo con otras enfermedades, es decir, que solamente la disminución de densidad obviamente no es suficiente, porque también hay otras enfermedades que disminuyen densidad que no son osteoporosis. Entonces la osteoporosis se distingue por disminución de la masa renal, y al disminuir la masa, disminuye la densidad por ende. Porque hay enfermedades que aumentan la masa, pero disminuyen la densidad, como la osteomalacia, ¿no? O disminuye o aumenta la masa, pero con densidad normal, la osteoitis, por ejemplo. ¿Cuál es la enfermedad más común acá en Perú? Aparentemente, porque faltan estudios, la enfermedad adinámica, que es como si fuese una osteoporosis, pero de enfermedad renal crónica. Muy bien. Nos falta hablar, pero solamente son palabras nomás, de malnutrición y enfermedad cardiovascular, pero son mínimas nada más. O sea, para malnutrición, los pacientes con diálisis generalmente están mal desnutridos, sobre todo en pacientes con diálisis, ¿ok? ¿Por qué? Porque hacen inactividad física, porque la diálisis es inadecuada, porque tienen restricción dietética, por factores inflamatorios, estrés oxidativo, ¿no? Incluso se habla del síndrome MIA, malnutrición, inflamación y aterosclerosis. MIA, síndrome MIA, malnutrición, inflamación y aterosclerosis. No hay mucho que aclarar ahí, eso ya parecería para hablarlo de un tema de punto de vista nutricional, ¿no? Y enfermedad cardiovascular, o sea, ¿de qué se muere el paciente con ERC? De enfermedad cardiovascular. O sea, el riñón finalmente ocasiona hipertensión, la diálisis que maneja a veces varias altas presiones, la calcificación de tejidos, de vasos sanguíneos, puede terminar en un paciente con paro cardíaco, con ACV, y el paciente se muere. O sea, el paciente con ERC se muere de enfermedad cardiovascular. Muy bien, de eso se muere. El paciente diabético, ¿de qué se muere? De enfermedad cardiovascular, se muere de un infarto, o, bueno, él tiene una infección. También el paciente con enfermedad renal crónica, también se puede morir de infecciones. No hemos tocado el sistema inmune, por si acaso. El paciente con enfermedad renal crónica es un paciente dinámico, es un paciente que tiene un problema con la funcionalidad de sus linfocitos. Y eso lo podríamos tocar el día viernes, ¿no? Si desean. Si me preguntan, les explico sobre las alteraciones en el punto de vista inmunológico. Importante, bueno, todo es enriquecimiento, ¿no? Todo es enriquecimiento. Y ERC es más para enriquecer su capacidad fisiopatológica de entender las enfermedades. Si ustedes logran manejar la fisiopatología del paciente con enfermedad renal crónica, es porque manejan todas las demás. Porque para entender el ERC tienen que entender que es osteoporosis. Yo obviamente les he hecho un intro, ¿no? Ya depende de ustedes leer más. Y les he explicado, porque esto sí no es un intro, sino ya tiene un nivel intermedio de cómo se ocasiona la enfermedad mineral ósea, ¿no? Del paciente renal crónico. Entonces, es cuestión de que repasen, que sigan viendo eso. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta, duda, algo? Muy bien, bacán, o sea, me gusta menos que pregunten, aprovechen. Si por ahí tienen dudas de otra cosa, pueden preguntar. Bueno, claro, sería a veces desviarse un poco del tema, pero todo vale, todo pesa, ¿no? Entonces, está bien que pregunten. Les voy a decir, lo que siempre les digo, se parecen a mí cuando leía, ¿no? O sea, cuando escuchaba las clases, ¿no? Me quedaba callado, nunca tenía preguntas. Ya cuando uno ya empieza a leer más a fondo y empieza a entrenar, a leerse más, empieza a tener medio millón de dudas. Entonces ahí aprovecharán, supongo, y me preguntarán. Ya no hay problema, poco a poco. Pero ya saben. Muy bien, grupo. Entonces, si no hay más dudas, no hay más preguntas,